estas ideas que son tan llamativas y rompedoras, ¿no? Pero por otra parte cargadas de sentido común, ¿han tenido algún tipo de eco en la clase política? No, en la clase política ninguno. Es decir, no está el debate en la sociedad y a la clase política no llega el debate. ¿Me entiendes, Alex? Es decir, si tú no generas un debate sobre esto, o algún partido político lo coge y dice, pero hombre, vamos a ver, si esto es de sentido común, no se necesita el debate en la sociedad, basta que un partido político lo coja y diga, esto me parece bien. Claro. Para industrializarme o para no desindustrializarme. Sí, y Pero además que carece. que no estamos hablando propiamente de los aranceles. No, O sea, no. los aranceles es otro No, debate. es otro debate. El arancel es otro debate que habría que mirarlo. En un proceso de industrialización habría que mirar. Porque si la hispanidad se quiere industrializar y eso no es suficiente, habrá que mirar el tema de los aranceles. Pero lo que tú no puedes es dejar de crear empleo para tus ciudadanos. Y tus ciudadanos tienen que producir lo que consumen. Y si consumen muchas lavadoras y no tienen fábricas de lavadoras, pues tienen que producir el doble de lavaplatos. Claro. Porque esto es así. No es que haya que cerrarse absolutamente a todo, no. Hay intercambios. Pero tenemos que ser. Pero lo que no podemos es cargar fiscalmente, ponerle unas cargas fiscal a nuestro producto y no ponérsela al que viene de fuera. Claro, Aquí lo estamos teniendo con Marruecos y con la agricultura que viene de Marruecos y con las cosas que vienen de Marruecos. Luego está otra cuestión. Es decir, ¿qué sueldo base tienen en el otro país que te está exportando y qué sueldo base tienes tú? Y luego, ¿qué garantías sanitarias, por ejemplo, en productos alimenticios tiene este y cuál exiges tú a los tuyos? Claro, y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, las en condiciones China, de trabajo. las condiciones de trabajo No, pero aquí nadie le chinos... importa. Aquí nadie le importa. Es decir, aquí lo que queremos son muchos derechos, que está bien, todos los que se puedan, todos los que seamos capaces de alimentarnos nosotros, todos los derechos del mundo, vale. Y ahora compramos productos chinos. Sí, ¿quién paga impuestos? Claro. José, en tu libro hablas de que el impuesto al trabajo es una verdadera aberración moral e intelectual. Sí. ¿Nos lo puedes explicar? Sí. A ver, yo digo y defiendo que es una aberración moral porque los impuestos al trabajo son un obstáculo para la creación de empleo. Por ejemplo, tengo aquí una notita porque tengo varias razones. Son un obstáculo para la creación de empleo. ¿Por qué son un obstáculo? Porque tú empiezas, por ejemplo, es decir, un autónomo se pone y cuando tú inicias una empresa, tienes un tiempo que no produces, que no vendes, hasta que no te estabilizas y hasta que no consigues clientes. Cuanto menor sea la carga económica que tengas al inicio, si el impuesto está cuando tú vendes, no hay problema de pagar el impuesto. El problema está pagar el impuesto cuando tú no vendes. Claro. Cuando tú no produces. Estás produciendo de alguna manera, haciendo contactos, intentando vender, pero si tú no vendes... Entonces, para la creación de empleo son un freno. Y son un freno para el que empieza de nuevo y son un freno también para las empresas. Digamos, esa es una de las razones. Es decir, son un freno para la creación de empleo. Y el empleo es la base fundamental para acabar con la pobreza. Por eso digo que son una aberración moral. Pero esa es una razón. Pero tengo más razones. En momentos de crisis económica, una empresa, por ejemplo, no es lo mismo que tenga un costo de 100 de salarial que tenga un costo de 60, porque 40 son impuestos, es la seguridad social y el IRPF, que tú tienes que pagar, produzcas o no produzcas nada. Entonces, en momentos de crisis, los gastos fijos, que son el mayor gasto fijo que hay en una empresa, es personal, pues hombre, si no tienes ese gasto fijo, será más fácil salir de una crisis económica que si tienes un gasto fijo alto. Claro. Esa es otra razón. Bueno, decía yo aquí, porque dificulta el emprendimiento empresarial, que ya lo he comentado antes, porque castigan, fíjate, los impuestos al trabajo castigan al pequeño comercio en favor
de los grandes distribuidores y sobre todo del comercio electrónico y de Amazon. ¿Por qué razón? Porque por unidad vendida, por cada 100 euros que vende una pequeña tienda por operario, Amazon vende 500. Pero Amazon, es decir, divide entre 5 sus impuestos al trabajo, porque un operario de Amazon vende 500, uno de una pequeña tienda vende como 100. Entonces tiene una carga fiscal, digamos, de impuestos al trabajo mucho mayor el producto que te sirve una pequeña tienda que el producto que te está sirviendo Amazon o cualquier correo electrónico. No trato de demonizar a Amazon, ¿eh? Entonces, si tú vendes televisores y por cada televisor que vendes tienes un costo de impuestos al trabajo, oye, y Amazon vende 5 televisores, pues Amazon pagará como 5 y tú pagarás como 1 en cuanto a los impuestos. Por eso, digamos, los impuestos al trabajo castigan al pequeño comercio. Claro. Es decir, lo castigan. Lo destruye. Lo destruyen, lo van destruyendo, porque ya tiene una capacidad de penetración mucho mayor y además en el pequeño comercio le presta un servicio a los del comercio electrónico tremendo, porque mucha gente ahora se prueba unas zapatillas en aquella zapatería que le va bien, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego las compra por Amazon. Claro, sí, sí. Pero eso va también contra el Corte Inglés, porque no solo es pequeña tienda, las grandes tiendas, por ejemplo, que atienden al público directamente, tienen una carga fiscal de impuestos al trabajo por unidad vendida, por cada 100 euros vendidos, que no tiene el comercio electrónico, que un robot hace la compra, dentro lo prepara todo, otro robot en el otro lado y puede vender a otros precios que no puede vender el que tiene personal atendiéndote directamente. Si tú trasladas, quitas los impuestos al trabajo y los pones sobre el producto terminado, oye, por cada libro, por cada televisor, por cada lavadora que vende el del comercio electrónico, paga lo mismo que el de la tienda de frente. Entonces el comercio, digamos, de las pequeñas tiendas y de grandes almacenes, no solo pequeñas tiendas, sino grandes almacenes, será mucho más competitivo. Por eso digo yo que son una aberración moral. Pero hay más razones. Tengo aquí más razones porque he traído una lista de razones, ¿eh? Fíjate, también perjudica a los medios de comunicación tradicionales porque emplean, para vender su publicidad, tienen que crear unos contenidos y los crean con personas y necesitan mucho más personal que, por ejemplo, Google, que lo hace con inteligencia artificial y con 4 personas, pues, y además copiando y recopiando a unos y reenviando y no sé qué y no sé cuánto, y además tiene su sede en Irlanda, que liquida allí el impuesto de sociedades, no los impuestos, el impuesto de sociedades básicamente. También perjudica a los medios de comunicación. Los impuestos al trabajo, porque tienen muchos más trabajadores. Claro. No, señor, quítales ese 40%, y ya los has bajado casi a la mitad el costo, y serán mucho más competitivos. Y además es que no hay ningún beneficio social, es decir, no existe el beneficio social, porque parece que el beneficio social es que te vendan más barato. Carajo, te venden más barato porque pagan menos impuestos, claro, y los tiene que pagar el otro. Pero no está el beneficio social en comprar el producto chino barato que no sé qué va. Bien, pues hay más razones todavía. Porque castigan, son una aberración moral, porque castigan a las empresas que emplean más mano de obra. Imagínate que yo hago zapatillas con personal, con 10 personas, y llega otro y monta un robot y las hace con una persona. Yo pagaré muchos más impuestos por 10 personas que el que tiene el robot con una persona. Ahora, si el impuesto es a la zapatilla terminada, el que tiene el robot pagará como 10 y yo pagaré mucho menos por mi trabajo artesano. Es decir, que es una forma también de que la robotización... No hace falta ponerle, como dicen muchos, hay que poner impuesto al robot. Tontería. El robot puede estar parado y no hacer nada. Hay que ponerle impuesto al producto que hace el robot. Eso es a lo que hay que ponerle impuesto, a lo que se genera. Lo que no se genera no tiene sentido ponerle impuesto. Sí, es que si no, José, nos obliga a meter la tecnología en todo. Y eso
a su vez va quitando puestos de trabajo. Eso a tu vez va quitando puestos de trabajo, va forzando muchísimo la competencia. Hay que exigir mucho para producir y porque los costos son altos y si no, no los puedes cubrir. Pero es que aquí hay una competencia. Bueno, hay algunos que dicen que no se puede llamar desleal porque es legal, pero es una competencia que no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. No tiene sentido grabar unas sillas que se hacen en un robot muchísimo menos que si se hacen a mano. No tiene sentido. La silla debe tener un impuesto en función del volumen de la materia prima, del peso, de lo que sea. Pero vamos, quiero decirte que hay que cogerlo, pero lo lógico es pasar a esa parte. Tengo por aquí hablando. Los impuestos al trabajo también son una aberración moral porque arruinan a aquellos países que tienen altos impuestos al trabajo, que es el tema de Europa y de Estados Unidos. Ahí hay unos impuestos altos, porque no solo, porque esto habría que mirarlo, no solo son los impuestos al trabajo, que luego son los impuestos al consumo, que hacen que la gente tenga que pagar más para cubrir toda esa serie de impuestos. Es decir, que son una aberración moral y son también una aberración intelectual porque no hay ninguna razón lógica que no permita cambiar el sistema. No hay nada. Tiene su dificultad de adaptación, de encaje. Oye, se puede empezar con una parte, luego se pasa a la otra. Tiene sus dificultades como todo, como toda reforma. Como si reformas la casa. Pues si reformas la casa, tienes una reforma, pues tiene sus líos internos hasta que se encaja todo y todo está en su sitio. Pues esto es exactamente lo mismo. Pero es que lo que no puede ser es que sigamos en la misma tónica. No, pero en la misma tónica. Porque es verdad que lo que tú dices es la descripción del futuro de Europa, que es vamos a la nada. No somos competitivos. A la nada. Los países más jóvenes tienen más capacidad, por lo tanto, de producir mucho más barato y más rápido. Trabajan más horas, más rápido, más barato. Con lo cual, si no hay industria en nuestros países, no hay pleno empleo. Si no hay pleno empleo, habrá pobreza. Hay pobreza. Y si hay pobreza, también aumenta la delincuencia, aumenta situaciones irregulares, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a una sociedad más degradada, por así podríamos decir, ¿no? De locos. De locos, una sociedad de locos. Una sociedad de locos, de locura, que se ha metido en una locura. ¿Hay alguna razón más? Hay aquí una razón, pongo aquí una razón, porque los impuestos al trabajo también dificultan el reciclaje. ¿Por qué? Porque lo encarecen. ¿Por qué no se recicla? Pues porque la mano de obra es cara y por eso es un impedimento, digamos, a la hora de reciclar. Es otra de las razones. Es decir, que los impuestos al trabajo van también contra el medio ambiente, contra el cuidado del medio ambiente. Mira, en ese sentido, tú hablas de que hay una relación clara, ¿no? No solo en este aspecto, sino en otros muchos, ¿no? El cuidado de la naturaleza y la eliminación del impuesto al trabajo. Sí, totalmente, digamos. Porque, por ejemplo, ahora mismo reciclar, por lo menos en España, yo no sé si en el resto de Europa, en muchos casos no es muy rentable en el tema de los neumáticos, en el tema del plástico, en otro tipo de productos, ¿no? Totalmente. Mira, es una vergüenza, debería ser una vergüenza, pero claro, como eso se paga con el dinero que no se sabe de quién, ¿me entiendes lo que te digo? ¿De dónde viene? Pero que en España solo se recicle del orden del 40% de 100 de lo que habría que reciclar y llevamos 50 años gastando toneladas de dinero en el reciclaje. ¿Por qué no se recicla? Porque no es rentable reciclar. ¿Qué hay que hacer con los impuestos de trabajo? Gravar las materias primas. Entonces, si la materia prima es más cara, reciclar ya se convierte en algo rentable. Claro. Porque tú no ves por la calle tirados trozos de aluminio, de plata o de cobre. O de cobre. O cualquier cosa se coge porque es económicamente tiene un valor. Es decir, económicamente es muy rentable reciclar. Entonces, si tú aumentas el precio de las materias primas con un impuesto,
con un impuesto, el reciclaje será rentable. Es decir, montañas de neumáticos que se mal reciclan para acá, para allá, que unos arden, no sé qué. Oye, si la materia prima para hacer un neumático fuera más cara, entonces sería muy rentable recauchutar el neumático como se hizo en tiempos. Claro. Y si no, convertir esa materia pues, en otro producto. Hay procedimientos para convertirla y buscarle otra aplicación. Ahora, si la materia prima es muy barata, porque el petróleo es muy barato, aquí estamos hablando del petróleo, no se verían trozos de plástico tirados por la calle, ni en el mar, ni aquí, ni allí, si fuera caro. Claro. Ahora sí es barato, porque si no cualquiera lo coge y le saca un rendimiento. Y le saca un rendimiento. Tú no sé si te acuerdas, y este ejemplo me lo contó un amigo, no sé si te acuerdas cuando los carros de los supermercados, cuando vinieron a España hace 40 años los supermercados, y los carros de los supermercados tenían un sitio para aparcar, pero nadie lo dejaba en el sitio ese. Andaban de acá para allá, por todo el aparcamiento, había carros sueltos. Cuando se les ocurre meterle una moneda, oye, todos dejamos el carro en su sitio. Es verdad. Todos dejamos... Por una moneda, aunque sea de 50 céntimos. Sea de 50 céntimos. Todos dejamos el carro en su sitio. Y ya nos hemos acostumbrado. Y veo yo en algún sitio que no tienen moneda los carros y los dejan descolocados. Ya están descolocados. Pero ya no en cualquier sitio. Normalmente los acercan a esa zona. Claro. Y si tú dejas el carro con una moneda, no te preocupes que otro lo cogerá, lo llevará, lo engancha y coge la moneda. Claro. Entonces, nada puede haber tirado porque hay que darle valor. Claro, hay que darle valor. Hay que darle valor. A un papel, a todo hay que darle valor. Y entonces el reciclaje es un negocio. Claro. Pero sobre todo, José, lo que tú planteas es un cambio de paradigma. Es decir, ahora estamos en la cultura del usar y tirar, porque no tiene valor. Eso habría que llamarle incultura. O la incultura. La incultura de usar y tirar. Es un acto bárbaro. Claro, pero si tiene valor, ya entonces nos compensa reutilizarlo. Claro. Nos interesa recomprarlo o venderlo. Sí. Y ya cambia un poco el ciclo no, cambia el productivo, habitual. Cambia el sistema de consumo y el ciclo habitual. Y es como los 1000 envoltorios que hay en plástico, pues que a lo mejor no tienen que ir en plástico, tienen que ir en otra cosa, tienen que ir en un papel o tienen que ir, digamos. Pero eso cambia en cuanto le cambies el precio. Es decir, la competencia nos obliga a cambiar el diseño de los productos, la concepción de los productos en función de los costos. Claro. Tú también dices, José, en el libro que cuando tú te conviertes en propietario, tu entorno cambia. Porque lo proteges. Claro. Si en cambio si es algo público o algo ajeno a ti, no lo cuidas de igual manera. Claro. Eso está claro.